Abran su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Segundo libro de Samuel 7, 16. Aquí este versículo está en medio de la narrativa cuando David le quiere construir una casa a Dios, ¿verdad? Quiere construir el templo, ¿verdad? Que iba a ser el templo de David, pero Dios dijo que no, ¿verdad? Por eso fue el templo de Salomón. Pero entonces Dios le da una bendición. Dios le da una bendición a David que es tan grande que le dice en el verso 16: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Esa es la serie que estamos empezando ahorita. Estamos hablando de un reino ¿qué? Eterno. Y luego vamos ahí a Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6. Vamos a ver también otra característica de este reino eterno. Hay otra característica muy importante de este reino. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Ya están ahí? Si ahora ustedes me son del todo obedientes, dice Dios, y cumplen ¿qué? Mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Eso se lo dijo Dios a Moisés. Comunícaselo a mi pueblo. Y esta mañana, ¿verdad? Yo les comunico a ustedes, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si nosotros nos mantenemos obedientes y cumplimos el pacto con Dios, la palabra de Dios, ese pacto, ¿verdad? Es de que seremos el pueblo de Dios, exclusivo de Dios. Y cuando decimos un pueblo exclusivo de Dios, estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando no de una nacionalidad terrenal, estamos hablando de una nacionalidad celestial, eterna. Y está diciendo que este reino se está basando en un pacto. Dile al que está a tu lado, se basa en un pacto. Sí. Otra vez dile, se basa en un pacto. Ahora tú pregúntale, ¿qué es lo que se basa en un pacto? Y ahora tú contéstale, el reino. ¿Está claro? Por eso se llama, ¿cómo se llama la serie? Un reino de pacto. Un reino de pacto que es eterno y que Dios está haciendo un pacto con todos nosotros. Fíjate qué privilegio que Dios haga un pacto con nosotros y no con otra gente. O sea, es algo grande, ¿eh? Que Dios ha hecho un pacto contigo y no con mucha gente que está allá afuera. Mucha gente que no cree en Cristo, mucha gente que no quiere obedecer a Dios, mucha gente que a pesar de que se tropieza, se cae, se pega en la cabeza y no quieren acercarse a Dios, pues no hay pacto. No hay pacto. Entonces vemos pues que estamos hablando de un reino de pacto y ese pacto es eterno y ese pacto se debe de guardar. Ese pacto se debe de guardar. David tuvo dos hijos, tuvo muchos, pero tuvo dos hijos que quisieron ser reyes antes que Salomón. Hubo dos hijos que quisieron ser reyes. ¿Cómo se llamó el primero? Se llamó Absalón. Acompáñame, no pierdas Reyes, y acompáñame un poquito atrás en el segundo libro de Samuel 15, 12.
Segundo de Samuel 15:12. Hay unas hojas atrás. Y está hablando del intento de Absalón de ser rey, sin el consentimiento de su padre. El 12 dice, 15:12 dice: luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando ¿qué? Fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía ¿qué? Más y más. Aquí hay una mala palabra, ¿verdad? Hay una mala palabra, una palabra que es muy mala, y esa palabra es conspiración. Como que no nos gusta esa palabra, ¿verdad? Conspiración, conspirar. Conspirar es traicionar. Conspirar es rebelarse. Conspirar es no ser honesto. Conspirar es esconderse. Conspirar es apuñalar por la espalda. Y esto es lo que estaba haciendo ¿quién? Absalón, ¿verdad? Absalón era un hijo de David que se ponía, ¿verdad? Cuando iban llegando a Jerusalén la gente a tratar asuntos con el rey, él se ponía con un séquito de 50 guardias, ¿verdad? Y se ponía ahí, muy poderoso, ¿verdad? Y le decía, ¿cuál es el asunto que vienes a tratar aquí a Jerusalén? Pues mira, es que unas tierras, yo estoy contigo, si yo fuera el rey, yo te lo arreglaba inmediatamente. Los abrazaba y los besaba, y se iba ganando el cariño de la gente, se iba a espaldas de su padre David. Dice la palabra de Dios, lo pueden leer ahí en su casa tranquilamente, porque estas historias son historias tan fuertes, que dice que 4 años estuvo Absalón haciendo lo mismo todos los días. Y él se empezó a sentir ¿qué? Se empezó a sentir rey, y la conspiración creció, y mucha gente lo siguió. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que Absalón fuera rey. Y vamos a ver en el capítulo 18, ahí mismo, segundo de Samuel 18, 14 y 15. 18, 14 y 15 dice: no voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo, en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. ¿Por qué fue esto? Tú puedes leer aquí capítulo 15, 16, 17 y 18 de segundo de Samuel, y es una historia apasionante, ¿verdad? Es una historia donde te marca cómo Absalón se levanta en armas contra David, ¿verdad? David tiene que salir huyendo de Jerusalén. Sale huyendo para no hacer una masacre en una batalla civil allí en Jerusalén, o para que no lo maten a él, porque ya había agarrado mucha fuerza Absalón. Entonces David sale mejor huyendo, ¿verdad? Y hagan de cuenta que se repliega. Su general Joab le da todo el apoyo, ¿verdad? Y mucha gente lo apoya, y entonces se repliegan, salen de Jerusalén huyendo. Y en la batalla, ya en el campo, ¿verdad? Absalón, que tenía una cabellera que pesaba 2 kilos, dice que era un hombre muy hermoso, ¿verdad? Muy alto, muy fornido, ¿verdad? Pero dice que cuando iba en la batalla, iba en su caballo, ¿verdad? Y una encina, ¿verdad? Se atora su cabello ahí, ¿verdad? Y queda suspendido. Y ahí es donde la narración, donde llega Joab, ¿verdad? Y le dice a uno de sus soldados, le dice: ¿por qué no lo has matado? Dice: no, pues es que se va a entristecer David. Y dice: quítate para un lado, ¿verdad? No me estés quitando el tiempo. Y le ensarta 3 lanzas. Absalón, 10 de los escuderos del general Joab llegan y lo rematan. Esa fue el final de Absalón.
un hijo que se rebeló, y ahí está toda la historia, ¿verdad? La puedes leer, la puedes disfrutar leyéndola detenidamente. Pero esa fue la historia de Absalón. Luego hubo otro hijo que también se rebeló contra David. Y este se llamaba Adonías. Adonías era más hermoso que Absalón. Adonías también se confabuló contra su papá. También quiso ser rey sin que David lo nombrara. Porque él ya había escuchado que David iba a nombrar a Salomón. Entonces él se sublevó. Y vamos a ver allí en Primero de Reyes, capítulo 1, versos 5 al 7. Primero de Reyes 1, versos 5 al 7, dice: Adonías, cuya madre fue Jawit, ambicionaba ser rey. ¿Ambicionaba qué? Ser rey. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos, 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Entonces, aquí viene otra conspiración contra David. Adonías repite lo mismo que hizo Absalón. Se puso una guardia de 50 soldados. ¿Tú piensas que David se dio cuenta que Absalón recibía a la gente antes de que entrara a su palacio? Por 4 años. ¿Tú crees que David sabía que ahora Adonías, tenía una guardia de 50 soldados? Sí sabía. O sea, todo le llegaba a David. Todo le llegaba a David, ¿verdad? Él sabía lo que estaba pasando, sabía que ahora Adonías se estaba levantando con una guardia y que estaba haciendo gente a su favor. Pero, ¿qué dice el versículo? Está entre el 5 y el 7, dice, en el 6, dice: Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Yo pienso que David veía a sus hijos muy hermosos, pero aquí dice que ellos eran bien hermosos, bien parecidos. Imagínate la combinación del papá y sus hijos, de veras bien hermosos. ¿Tú crees que un papá puede llegar a idolatrar a sus hijos? Y tú sabes que toda idolatría es mala. Tú has escuchado que hay papás que dicen: es que mis hijos son mi adoración. Y les sale del corazón, O sea, sí los adoran. Y toda adoración que no sea a Dios, porque solamente al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él le servirás. No estoy diciendo que no quieran a sus hijos. Yo quiero mucho a mis hijas, ¿verdad? Las quiero, pero no son mi adoración. No son mis ídolos. No tengo mi salvación en ellas. Sí, tengo mi salvación en Cristo. Y mi adoración es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando mis hijas se equivocan, las confronto. Eso se llama contrariar. ¿Sí? Eso
Es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Cuando una de mis hijas, no le voy a decir quién, se me puso al tú por tú, hice esto. Confrontación. Confrontación. Estás mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y si quieres que Dios te bendiga en tu vida, tienes que respetar y honrar a tu madre y a tu padre, para que te vaya bien y seas de largos días en esta tierra. ¿Es fácil? Es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento los hijos pueden decir, me voy. Me voy. Y si tu hijo te dice que se va, se te abre el piso. Se te abre el piso. Entonces por eso muchos papás prefieren que no contrariarlos. Contrariar es decir, en contra. Es decir, estás equivocado. Discúlpame, pero estás equivocado. Discúlpame, pero en esta casa hay reglas. Discúlpame, pero mientras vivas en este techo, mientras estés aquí hay reglas. ¿Sí? Se oye muy duro. Es muy duro. Pero ¿sabes qué creo que es más duro? Cuando le fueron a avisar a David, Absalón ha muerto. ¿Sabes qué hizo David? Decía, Absalón, Absalón, hijo mío. Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Cuánto daría yo porque yo fuera el que estuviera muerto y tú estuvieras vivo? Era tanta la tristeza de David por la muerte de su hijo que estuvo a punto de perder su reino. Porque llegó el general Joab y le dijo, David, ¿qué estás haciendo ahí llorando a tu hijo? Estás llorando a tu hijo. Tienes tristeza por tu hijo que te traicionó, que te hizo guerra. Y todo el ejército que arriesgó su vida para salvar tu reino, allá está. Están tristes porque tú estás triste. Si no sales ahorita con tu ejército a recibirlos, en este momento te quito el reino, le dijo Joab. Y tuvo que salir David. Decir, pues es justo. Absalón atentó contra mi vida y mi ejército me defendió. Tengo que darle las gracias a mi ejército. Qué triste. No había consuelo para David. Era su hijo, pero nunca lo contrarió. Nunca le dijo, ¿por qué llevas ya 2 años ahí? Llevas 1 año ahí, 2 años, 3 años, 4 años ahí, conspirando contra mí. Nunca le dijo nada. Adonías nunca le dijo nada. Por eso Proverbios dice que el que ama a su hijo lo corrige. Y el que no ama a su hijo no le dice nada. Porque hay que saber amar. Hay que saber amar a los hijos. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, tienes que decirles en qué están mal y qué tienen que corregir. Porque ¿sabes quién va a sufrir las consecuencias? Ellos. Ellos van a sufrir las consecuencias de que nunca les llames la atención. No estoy diciendo que no los ames, estoy diciendo que le digas, hay una regla que se llama más, menos, más. Esta regla es positivo, negativo, positivo. Y tú le dices, hijo, quiero hablar contigo porque te amo. Ese es más. Menos, pero quiero decirte que esto que estás haciendo está mal a los ojos de Dios, está mal a mis ojos y está mal para tu futuro. Ese es menos. Y el otro terminas con más. Dices, y todo esto te lo digo, hijo, porque te amo con todo mi corazón. Y quiero que te vaya bien. Más, menos, más.
pero hay que confrontar a los hijos, hay que corregir a los hijos, hay que enseñar a los hijos, hay que saber amar a los hijos, hay que amar a los hijos, hay que amar a los nietos, hay que amar a los sobrinos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Tengo una palabra de bendición para tu vida. Dios dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te va a bendecir en esta vida y vas a ser de largos días. Amén. No pierdas Reyes, pero busca Salmo 105:15. Salmo 105:15. Y ahí nos enseña, esto lo sabía muy bien David. (105:15) dice: no toquen a quién, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. No toquen a quién, a mis ungidos. El rey era un ungido de Dios, el rey de este reino. Cuando Saúl persigue a David y David puede matar a Saúl, dice: no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Y no mata a Saúl, no levanta su mano contra el ungido de Dios. Pero su hijo Absalón sí levanta su mano contra el ungido. Adonías también levanta su mano contra el ungido de Dios. Y esto fue una catástrofe para estos dos hijos. Vemos nosotros pues que Salomón es ungido rey. La actitud de Salomón es que él sabe escuchar a su padre. La actitud de un hijo sabio es que sabe escuchar a su padre. Primero de Reyes 2, del 1 al 3, dice, Primero de Reyes 2, del 1 al 3, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. El primer consejo que el papá le da a Salomón, porque Salomón ya es rey, le dice: lo primero que tienes que hacer es obedecer los mandamientos de Dios. Así vas a prosperar. Es el primer mandamiento que le da David a Salomón, porque ya está fungiendo como rey. La segunda cosa que le dice David a Salomón es unos consejos muy prácticos. Mira, ahí en el versículo 5 al 7, Primero de Reyes 2, 5 al 7, dice: ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. Mira, aquí David está dando unos consejos de carácter político. David tenía que aconsejarle a Salomón cómo iba a confirmar y afirmar su reino. Como hijos, vamos a hacer bien en escuchar los consejos de nuestros padres. Si alguien te quiere a ti, es tu papá, es tu mamá. Tenemos que aprender a escuchar a los padres. Los padres, cuando te dan un consejo, va a su corazón con el consejo. Y tenemos que ser sabios para escuchar a los padres. Porque ¿quién te ama más que tus papás?
Yo no le podría dar un mal consejo a mis hijas, ¿o sí? No. Yo voy a darles consejos que las bendigan, que las prosperen, que tengan temor de Dios, que tengan una vida íntima con Dios, con Jesucristo, que aprendan a amar a Cristo, que aprendan a amar a su prójimo, que sean misericordiosas, que sean trabajadoras. Claro, pero como hijos tenemos que aprender a escuchar a los papás. Y papás, ustedes que son padres y conocen la palabra de Dios, no se tapen la boca para hablarles y bendecir a sus hijos con la palabra de Dios, a sus nietos, a sus sobrinos. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bendición, es protección, es prosperidad, la palabra de Dios. Salomón tuvo que mandar matar a Adonías, porque Adonías le pide a Betsabé que le dé por esposa a una de las concubinas de David. Y dice Salomón, porque el hecho de que alguien se casara con la concubina del rey le daba poder. Y dijo Salomón, no, como hay maldad en tu corazón, vas a morir. Y Adonías, otro hijo de David, muere también. Y Salomón tenía que tomar estas decisiones, decisiones bien difíciles. Ponte en los zapatos de Salomón, un joven rey que tiene que tomar decisiones tan importantes. ¿Qué sentía Salomón? Una necesidad muy grande de sabiduría. Cuando Salomón le ofrece 1000 holocaustos a Dios, porque Salomón amaba mucho a Dios, le ofrece 1000 holocaustos, Dios honra su ofrenda y le dice Dios a Salomón en sueño, le dice, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. ¿Qué estaba viviendo Salomón? Una situación bien difícil, tomando decisiones difíciles, decisiones en la vida que son muy difíciles. Y cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, Salomón dice, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder cumplir con mi responsabilidad. Y Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría, te voy a hacer el hombre más sabio sobre la tierra, más sabio que los sabios de Oriente, más sabio que los sabios de Egipto, más sabio que todos. Pero porque no pediste riquezas, no pediste larga vida y no pediste la cabeza de tus enemigos, también te voy a dar riquezas, larga vida y serás victorioso en batalla. Le da todo. ¿Tú crees que Salomón le había pedido ya a Dios sabiduría? ¿Tú qué piensas? Salomón tenía que tomar decisiones muy importantes para afirmar su reino. Pero la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿tú crees que Salomón ya le había pedido sabiduría a Dios? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Una cosa es anhelar algo. Una cosa es anhelar algo y otra cosa es pedírselo a Dios. Cuando tú estás enfermo, tú anhelas estar sano, pero no es lo mismo que tú anheles estar sano a que te pongas de rodillas y que le digas, Señor, sáname, por favor, sáname. Hay gente que me ha llegado a decir a mí, Dios ya sabe que estoy enfermo, si Él me quiere sanar, que me sane. O sea, digo, ¿y quieres estar sano? Dice, pues sí quiero estar sano. ¿Y por qué no se lo pides a Dios? No, pues Él ya sabe que estoy malo, sí. Y lo triste es que no sanan. Pídeme lo que quieras, le dijo Dios a Salomón. Pídeme lo que quieras. Está diciendo, pide.
Dice Mateo 7:7, el que pide, recibe. Pide y se te dará. Pide y se te dará. ¿Qué tenemos que aprender? A pedir. A pedir. Pídele a Dios cosas grandes. Pídele a Dios que ensánchame, Señor. Ensancha mi territorio. Protégeme. Que tu mano vaya conmigo. Líbrame de los enemigos. Y concédeme la victoria. Y dice, y Dios se lo concedió. ¿A quién? A Jabes. ¿Por qué? Porque lo pidió. ¿Qué anhelas tú? ¿Qué tanto anhelas tú que no has pedido? ¿Qué tanto sabes tú que sería una gran bendición para ti que no has pedido? Ahora tienes que aprender a pedir. Dice Santiago, no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Y luego piden y piden mal. La espantosa X. Dos, ¿verdad? No tienen, dice Santiago, no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Y luego piden y piden mal. Qué bendición que Dios le dijo a Salomón, pídeme. ¿Qué le dijo? Pídeme. ¿Y cómo pidió Salomón? Pidió bien. Pidió bien. Dijo, dame sabiduría para cumplir con mis responsabilidades bien. Dice Santiago, ustedes piden mal, piden para sus deleites. ¿Sabes cuál es? Si aprendes esto esta mañana vas a salir bien bendecido. Tú pídele a Dios para cumplir con tus responsabilidades. Pídele a Dios para cumplir con tus responsabilidades. Y Dios, aparte de sabiduría, te va a dar riquezas, te va a dar salud, te va a dar victorias, porque Él es generoso. Él es generoso y dijo, te voy a dar esto y esto y esto y esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es generoso.